Primero voy a platicarles brevemente de Javier, quiero presentarlo. Él es estudiante de la maestría en producción artística por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es licenciado en artes visuales y egresado de la licenciatura en biología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha expuesto de manera individual y colectiva en Hidalgo, en Ciudad de México y Guadalajara. Es beneficiario por Jóvenes Creadores del FONCA de 2020 y 2023 y también ha sido beneficiario del PEC de Hidalgo 2018 en la especialidad de intertransdisciplina. Javier investiga reconfiguraciones y resignificaciones de la biodiversidad y el paisaje para encontrar huecos históricos, ficciones territoriales y especular futuros escenarios socioambientales a través de expediciones, ensambles escultóricos, sitios específicos, gráfica e instalación. Actualmente toma a la ciencia ficción como un vehículo para leer el territorio y pensar su devenir. Me parece que hay muchas particularidades en términos de la investigación que hace Ariana, ya ahorita tú nos contarás, Javier. Pues nada, tú me dices cuándo empiezo a proyectar tu presentación. Sí, si quieres, ya puedes empezar a presentarla, por favor, Salvador. Va, Muchas gracias a Manso Ensamble por la invitación. La verdad, estoy muy emocionado por compartir, pues prácticamente, pues la chamba artística que he estado haciendo y estar con Ariana. La verdad es que creo que algo que nos une mucho en nuestro trabajo es, pues, la expedición, ¿no? O sea, estar como en el campo, estar en el paisaje, en el territorio y pensarlo desde muchas vertientes. Yo quiero empezar un poco con lo que estoy tramando actualmente y después ir poco a poco compartiéndoles cómo ha sido como mi proceso artístico en cuanto a la producción. Escogí el texto de Norman, que es el que se les compartió, en primer porque Norman es mi vecino en el municipio, bueno, somos muy cercanos geográficamente, y aparte él empezó vaya, nuestras disertaciones o nuestras investigaciones han estado muy en paralelo porque los dos regresamos al mismo tiempo a habitar el Valle del Mezquital, que es donde nosotros estamos trabajando en la pandemia, ¿no? Entonces, creo que este texto habla mucho de procesos que los dos nos están atravesando y es como tener como este redescubrimiento del territorio y también pues como volver a habitarlo y poder volver a quererlo, ¿no? Porque es un territorio donde prácticamente nos condicionaron a que debíamos que salir y teníamos que pues despreciarlo porque pues no había como posibles desarrollos como personas, ¿no? Entonces como que me gusta mucho ese texto, que sé que es un poco complicado por algunos conceptos que son muy situados a la zona, pero que estos se pueden como replicar mucho a contextos en Latinoamérica. Eh, Titulé esta presentación, no te pude decir adiós, pero me trato de comunicar contigo para que cada que veas la luna y escuches la rana sepas que encontré nuevas pistas para descifrar el por qué nos quitaron la esperanza. Y esto surge porque actualmente estoy desarrollando una constelación de docuficciones eh, a partir de relatos que hice que nadan entre la ciencia ficción y el mito con problemas hídricos de acá del Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital es una zona que en los libros de texto se dice como una zona geocultural, pero yo creo que la denominaría más como una zona geoeconómica del estado de Hidalgo, en primer porque está pegado con el estado de México. Y en el siglo pasado, en el México moderno, se instauró toda una industrialización muy violenta. Y que hay mucha economía en esta zona, pero aunque es toda una zona que es donde se mantiene, bueno, donde están viviendo los ñañús y que el Estado como eh, lo lee como pues el único lugar, casi como una área natural protegida para estas personas, es prácticamente heterogéneo. Y le decir heterogéneo porque el Valle del Mezquital se empezó a describir en primera, desde personas que no eran de la zona,
sea, todas las investigaciones antropológicas han sido fuera de universidades, de otros lados, incluso del país. Mucha información está en Estados Unidos, que pues nosotros desconocemos los que estamos habitando aquí, y siempre se ha como investigado o se ha narrado el norte, que es el alto del Mezquital. Yo vivo en la parte sur, entonces la parte sur es donde está esta zona industrial, y donde ahí encuentro como esta analogía, bueno, con esta analogía que hace Norman en el texto del binarismo. O sea, como este binarismo como geográfico del norte-sur, y como que en el norte-sur pues entendemos que solamente hay estos polos, pero dentro de estos polos hay todo algo no binario, ¿no? O sea, algo, todo un gradiente donde estamos como habitando muchas personas, y hay muchísimas cosas por, por conocer. La siguiente, por favor, Salvador. Y para llegar a esto, cuando yo salí de la carrera de biología, pues estaba como muy arraigado con cuestiones como científicas. O sea, yo quería leer el ecosistema, pues como me lo habían enseñado en la universidad, ¿no? O sea, como este lugar donde hay muchas especies, y estas especies forman comunidades, y hasta ahí. O sea, nunca nos mencionaron en la universidad que estas especies, estas comunidades, este ecosistema tenían una relación también con nosotros como humanos, y que estas especies, más allá de tener un nombre científico, tenían otro nombre tradicional por los lugareños. Entonces yo regreso a Tezontepec, que es donde soy originario, a poder pues desarrollar pues, mi práctica artística. Entonces empecé a salir a hacer derivas al río, que es el río Tula, que es este río que atraviesa esta zona del Valle del Mezquital, y al que le llegan aguas de la ciudad y del Estado de México, son aguas negras. Y empiezo a dar cuenta que cuando yo iba de niño a hacer estas exploraciones, el paisaje había cambiado por completo. Entonces, como que empiezo a pensar el río como este lugar cambiante, obviamente como muy ligado a las especies, por ejemplo, exóticas invasoras, y hice esta intervención en unos arbustos de ricinos comunes, que es una planta de origen africano, pero que en zonas que están, por ejemplo, el cambio de suelo, por ejemplo, que están talando flora nativa, están naciendo este tipo de plantas, porque tienen un químico que inhibe el crecimiento de otras plantas, y lo que yo quería era pues dimensionar este cambio del paisaje, ¿no? Entonces era una línea que estaba pues casi 20 metros, a lo que pues yo recuerdo que pues, habían plantas en esos 20 metros pues diferentes. La siguiente, por favor. Y con eso empecé un proyecto que se llamó Crónicas del Transcurso de un Río, que lo que me interesaba era conocer al río Tula no desde una visión, pues, cientificista, sino también tener lecturas desde lo ecológico, geológico, pero también desde de la memoria colectiva, pues de lo oculto. Entonces empecé a hice derivas por 2 años a la orilla del río, e hice algunas piezas como esta que se estudia de la memoria de una roca, y recolectaba rocas, recolecté muchas rocas. Fue un ejercicio de la escuela, lo que querían era que pues nosotros hiciéramos esculturas en roca, pero pues como que a mí no me gustaba estar tallando como un rostro en una roca, y lo que a mí me interesaba más era como ver si en el interior de la roca me podía contar historia, la memoria del río, ¿no? Entonces, fueron en total 17 rocas colectadas, en las que abría y encontraba pues diferentes colores, texturas. Incluso la que está abajo en la parte inferior derecha, hay unas manchitas que se ven negras, exacto ahí, es un fósil de una planta. Entonces, me gustó mucho recolectar estas rocas. La siguiente, por favor. Pero también en esta intención como de conocer el río Tula o poder entenderlo o sea, desde esta visión de la memoria colectiva, hice una intervención
con personas que, pues, transeúntes, ¿no? Los invitaba a dibujar y a partir de tener una mancha negra que yo puse, que me permitió ayudar, que me permitió o me guió la composición sobre paisajes del río que yo había como capturado como fotografías, dispuse este papel y invité a dibujar a las personas. La mayoría fueron niños y adolescentes. Y fue muy chistoso porque los niños y los adolescentes como que se compartían marcadores y materiales y las personas adultas como que se acaparaban toda una hoja, ¿no? O sea, como que era mi dibujo y no quiero que otros me irrumpan. Entonces, en estos dibujos pues colocaban palabras, colocaban textos, eh, y algo que dije, bueno, voy a registrar esta intervención, pero no lo quise registrar en forma de video, sino que lo registré en forma de poema, que es la siguiente, por favor. Empecé como a anotar algunas frases que las personas participantes decían y que se me hacían interesantes. Entonces hice este poema, se los voy a leer. Aproximaciones para desdibujar el cauce. No sé qué dibujar, nunca me han llevado al río. Ya vámonos. No, mejor ponte a dibujar, hermano. No sé qué dibujar, no sé dibujar, no sé qué hay en el río aparte de contaminación. Dibujaré un Pikachu porque no me acuerdo qué hay. Mamá, yo dibujé un corazón cuando tú estabas conmigo. Pero ¿qué dibujamos si el río ya está muerto? Yo vengo de por allá de la presa en Do y es pura contaminación. Huele feo, no sé dibujar. Se ve feo, no sé dibujar. Antes había pescados. A mí no me dejan ir al manantial porque roban niños. El río ya hay pura porquería, brujería. ¿Se puede dibujar obscenidades? Yo dibujé al muerto que acaban de matar en Atengo. Yo dibujé a los cangrejos que están acabando. Yo dibujé al puente flojo. Yo dibujé una cascada de agua limpia. Cuando era niña podías nadar. Cuando era niño mi papá me llevaba a pescar. ¿Ese qué tipo de arte es? Este dibujo es de mis memorias. Mi hermano echó flores rojas al río para recuperar su alma. Le lloré al río. El río llora, pero nadie lo escucha. El cauce cambia y ¿qué dibujamos? El río que no pudo ser azul. Entonces, este texto, o sea, surge en esta intención de poder como entender cómo percibían las personas el río, ¿no? Entonces, por eso era como aproximaciones a dibujar el cauce, porque todos vemos el río que está quieto, el río que está contaminado, o esta imagen, pues que es muy fotográfica, ¿no? Pero cada uno tiene una interacción pues, con este lugar de manera muy diferente, ¿no? O sea, los niños que no los llevan al río, a las personas grandes que habían hecho tal vez algún proceso catártico para sanar, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue esta pieza. La siguiente, por favor. Y este río, pues, pues prácticamente en menos de un siglo, pues, se ennegreció, ¿no? Mucho, es un río como muy trastocado por las aguas negras de la Ciudad de México, del Estado de México, y en estos entonces, cuando yo estaba haciendo estas piezas, estaba pues llevándose la famosa guerra de Huachicol acá en México, que lo que el huachicol es esta gasolina que es robada por personas, es hidrocarburo robado, y o sea, el presidente del país pues declaró la guerra contra el huachicol porque se declaró a los huachicoleros, ¿no? Como a partir del 2019 empezaron como pues de conflicto armado, que al final el río pues era un lugar, o sea, era el campo de batalla prácticamente. Entonces me interesaba como mucho pues mapear cómo es la historia de este río y hacía como algunos emplazamientos como nadé, nadó, nadaste, nadaron, nadamos, como para, que son esta serie como de salvavidas que los ponía en lugares donde las personas me decían que nadaban y que pues ahorita ya no pueden nadar porque pues está el agua contaminada, porque si entran pueden tener algunas infecciones o porque a veces el agua pues crece, o sea, antes como que el caudal del río era como muy parejo a lo largo de todo el año, pero con las descargas de aguas y obviamente con toda la lluvia, pues incrementaba, ¿no? Entonces, los momentos cuando se podían entrar a nadar, ahorita ya no pueden las personas nadar porque incrementa mucho el caudal. Entonces, es prácticamente imposible nadar. Al siguiente, por...
Y con estos, pues sí, compensar el río, hice esta pieza que se llama Evaluación del Crecimiento en Zona Roja, y lo que hice fue ficcionar un experimento científico donde cultivé microalgas de diferentes puntos del río para hacer un cultivo más grande, y estas microalgas lo que hacía era someterlas como a presencia de huachicol, ¿no? O sea, de gasolina. Era como empezar a cultivarlas con algún porcentaje de gasolina y ver qué me podían como, qué pasaba, ¿no? Entonces hice todo este fotobioreactor con 500 metros de manguera donde las algas nadaban, y lo que yo obtuve fue que prácticamente las algas presentes del río limpiaban el agua. No hay algunas algas que son estas bolitas que se ven en la imagen, que se llaman clorela, y son utilizadas para limpiar, por ejemplo, sí, limpiar aguas negras o aguas sucias. Entonces, pues me daba cuenta que al final el río tenía una resiliencia propia. O sea, que a pesar de que era, que habían descargas de hidrocarburo por las fugas, el río estaba sanándose, tal vez lentamente, pero se sanaba. La siguiente, por favor. Y con esto, pues empecé a seguir haciendo las derivas y pensar también en que los microorganismos nos podían ayudar a pensar que nosotros no somos los únicos que lo habitamos, ¿no? Por ejemplo, estas en las ruinas se trazan mapas. Lo que hice fue en algunos lugares que para mí eran ruinas del municipio, como este lugar de patinaje, que pues se quedó pues a la deriva, y cuando llovía, pues hacían charcas, recolectaba agua y los ponía y sacaba videos, y de esos videos hacía como trazaba o dibujaba con los movimientos de los organismos. Entonces al final era como un mapa que me daba como toda una maraña, y, y los transformaba como en estos dibujos. La siguiente, por favor. Y bueno, junto con esto, recordándole lo del conflicto armado, que es la guerra del Huachicol, algo que me trastocó mucho era que, a pesar de que, bueno, que yo estaba en el lugar, y que muchos de mis contemporáneos, por ejemplo, de la secundaria o de la preparatoria, eran los que estaban, eran los actores, ¿no? Los protagonistas de esta guerra. O sea, con muchos cuando yo jugaba con ellos en las albercas, por ejemplo, y nos disparábamos con agua, con pistolas de agua, ya se había, para estos entonces, para el 2019, pues ya ellos ya jugaban con pistolas reales, ¿no? Entonces empecé como a especular la guerra del aguachicol, que es pues esta guerra del agua que si bien en los últimos meses hemos escuchado mucha problemática de sequía y de falta de agua, y que pues para mí pues se venía como cerca acá en el Valle del Mezquital. Entonces intervine estas pistolas de agua con logos de Pemex. La siguiente, por favor. Y siguiendo con empezar a analizar, bueno, a pensar el río, me di cuenta, con muchas entrevistas que tuve a los lugareños, pues llegué también a otra problemática que parece entonces para mí era una problemática, que era la introducción de especies exóticas invasoras. Acá se introdujeron 6 especies de carpas chinas, venían de la República de China, y en Tezontepec, aunque ahorita la agricultura es como esta actividad que gobierna la economía, para los años 80 la acuacultura, que es ese cultivo de peces, era la práctica como ideal del México moderno. O sea, para a nosotros, en el municipio, el presidente dijo, para combatir la pobreza, pues modernicen las aguas dulceacuícolas, ¿no? Las aguas dulces. Y lo que hicieron fue meter estos peces, que son carpas, y que crecen muy rápido y dan mucha proteína. Entonces, con este estandarte de modernidad, lo que hicieron fue pues, prácticamente eliminar muchas de los peces nativos,
estas especies se quedaron en el río y, bueno, causaron como muchas configuraciones ecosistémicas como la introducción de parásitos y bueno, por ende los parásitos mataron a muchas especies nativas y que actualmente mi municipio es como, o sea, pues su onda turística como más importante es que es pueblo con sabor, porque esta especie exótica ya la han como acuerpado, o sea, ya la han interiorizado, y el platillo típico de Tezontepeque es pescado en cazuela, ¿no? Entonces, sí, justo, o sea, las especies exóticas devastan mucho los ecosistemas. Y pues bueno, ahorita estas especies que pues son pues sí, como algo identitario ya para el municipio. La siguiente, por favor. Y hice algunos artefactos como misa para siembra, que es como un relicario, tomando en cuenta que pues acá hacían misas para sembrar estos peces. O sea, iban a las presas o algunos manantiales y pues, los sacerdotes eh, hacían misas para que pues hubiera buena producción. La siguiente, por favor. Y siguiendo pues, con las derivas como en el paisaje, pues algo que siempre, o sea, que no va a olvidar es pues las explosiones de los ductos de Pemex o los ductos de gasolina. O sea, cómo cambia literalmente el paisaje a algo negro. Entonces, cuando sucedía esto, pues me iba como a ver cómo quedaba y había muchos, autos quemados, o sea, como que eran estos esqueletos que quedaban sí, de toda esta problemática, pero lo que me daba cuenta era que si dejamos pasar un tiempo, habían algunas plantas que nacían de esa herida, ¿no? Y que pues prácticamente eran pues estas plantas arbences que para muchas personas pues como que las consideran como malas hierbas, pero que yo me daba cuenta que pues era esta resiliencia de la zona, ¿no? Entonces, pues hice algunos ensambles, como de la herida brote ricino, con estas autopartes que sacaba de los coches, que ensamblaba con partes de y también algo que me crecía también mucho era el toloache, o sea, como que esta planta que para muchos es como muy satanizada, como por las cuestiones como de brujería, pero que al final de cuentas tiene como todo un bagaje como de planta curativa, porque o sea, cuando hierves el toloache, las hojas de toloache, el agua las puedes como colocar en una herida y se te cura. No es como que trataba como de generar esta nueva lectura de estos nuevos paisajes del Valle del Mezquital. Y Pemex siempre, porque pues Pemex es como algo muy, es algo que está muy presente por la refinería que tenemos por acá. La siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo llevo? Porque estoy como muy... Ay, justo te iba a decir, te quedan 8 minutos. Perfecto. Y, y algo que ahorita me dijo Ari fue evocar imágenes multisensoriales. Y con este proyecto lo que me llevó fue, creo que llegué a eso, ¿no? A evocar estas imágenes, porque hice temporada de aguaceros. Era un proyecto en el que recordaba la presencia de un insecto que se llama megalóptero. Es una larva, es un insecto que prácticamente su biología no ha cambiado por muchísimo tiempo, se le considera como un fósil viviente, y su larva, que es una larva acuática, y acá en el Valle del Mezquital es un lugar entomofágico, o sea, nos comemos muchos insectos. Esta larva también era el único recuerdo que tengo era de un adulto que llegó a la lámpara fuera de mi casa, pero es la única vez que pude verlo. Se extinguió ya en el río Tula, desafortunadamente por el agua negra, porque esas larvas son bioindicadores, o sea, indican prácticamente ecosistemas como con condiciones de oxígeno muy buenas. Entonces, lo que hice pues fue hacer este grabado en rocas del río
justamente estaban como haciendo un puente y escarbaron y sacaron todas estas rocas del fondo del río, entonces me pude llevar algunas. Y hice estos grados, que son estas larvas de este insecto. La siguiente, por favor. Hice esta instalación en la que fueron como charcas, ¿no? Recordando que cuando venían los aguaceros, estos insectos salían del río o de las charcas o de los manantiales y salían al suelo. Entonces, como tratar de evocar como una imagen, pues, imaginada mía con como muchos relatos que me daban las personas. Y hice 100 100 esculturas en barro de larvas. La siguiente, por favor. Y hice bueno, con todas las, pues sí, con las entrevistas que tenía con las personas, acá se le bueno, se le nombra manfé a este insecto, o sea, megalóptero es como el nombre como científico, pero se le conoce como manfé. Es una palabra que no he podido encontrar como tal, o sea, yo presiento que es como un híbrido entre el español y el ñañú. Entonces, quise como hacer este significado a partir de todas las entrevistas que yo hice. Entonces, manfé o mancés. 1. Gusano negro comestible del río Tula que sale en las primeras lluvias. 2. Especie parecida al cien pies con pinzas en su boca. 3. Larva de megalóptero del género Coridalus. Desde niña mi papá atrapaba manfés que estaban pegados en las rocas y se los comía dorándolos en un comal y con salsa roja. El manfé es un gusano de agua clara, el agua negra los extinguió. Y lo que me interesaba era que este significado no solamente fuera un significado que olvidara o sea, el baje como cultural, o sea, toda esta memoria cultural que tenían sobre este insecto, pero que también estuviera misma a la par de un lenguaje como científico, ¿no? O sea, como que para mí como que los lenguajes científicos a veces como que suplen mucho a los lenguajes tradicionales y prácticamente los lenguajes tradicionales es lo más rico que podemos como tener, pues a un lenguaje que pues viene como del occidente. La siguiente, por favor. Y entonces llegó todos estos piezas, pues llegué como a pensar ya a que el Valle del Mezquital eh, tiene muchos lugares, tiene una historia oculta, ¿no? O sea, como que está oculto, o sea, aunque vemos, no sé, los árboles, la refinería o el paisaje, para mí hay como muchos huecos históricos que no se están contando y que obviamente, pues, se mantienen como pues ocultos, hay ficciones territoriales, ¿no? O sea, el mismo Estado como que produce mentiras como para no contar pues lo que ha pasado. Y entonces hice La Pareja de Garamuyo, que es una serie de collages digitales donde involucro un poco de ciencia ficción para contar para poder tratar de empezar a contar las cuestiones de la industrialización que está viviendo esta zona. Entonces, por ejemplo, tengo objeto agrícola no identificado, que es un dron agrícola. O sea, para mí ver un dron agrícola fue como algo muy impactante, en primera porque es algo enorme, en segundo es como de que está liberando muchos agroquímicos y en esos agroquímicos muchos herbicidas y si viene una ráfaga de viento, o sea, esos herbicidas ya no caen en el cultivo, sino que se van a otros lados. Vaya, es como una tecnología que, aunque está ayudando mucho a los agricultores, sigue hiriendo, ¿no? Al ecosistema, ¿no? Al territorio. La siguiente, por favor. Y entonces, son como algunas, tomo imágenes del Valle del Mezquital como antiguo, ¿no? Como de este archivo, sí, hacer como un archivo ficticio, donde pues hay muchas cuestiones como políticas, ¿no? Por ejemplo, en medio que el diablo, sobre los que no son de México, pues el Pico que gobernó mucho tiempo el país y Hidalgo, y pues por el PRI tenemos como muchas problemáticas ambientales en esta zona, entonces como que lo hilo como con este personaje como el diablo, ¿no?
y Pemex, que es como, pues, o sea, como esta institución que ha cambiado el paisaje y que vamos a estar como muy eh, relacionados con él. La siguiente, por favor. Y escenarios ficticios, pero que también como que buscan como, o son como quisquillosos en ver lo que está lo que está pasando en el presente, ¿no? Una siguiente, por. Y no sé cuánto tiempo me falte, si no podemos como dejarlo aquí. Estamos a 3 minutos. 2 minutos. Pues, no, y pues vaya, o sea, como que lo que estoy haciendo ahorita es pensar como en estos como relatos que están entre la ciencia ficción y el mito, eh, porque trato como de pensar el devenir del Valle del Mezquital, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, una vez voló cerca de mí sin saber que ocultaba algo, pero descubrí que alguien ocultaba mi hogar. Como justo como pensar como elementos del paisaje tal vez puedan ser controlados como por alguien, ¿no? Y aunque es como una ficción como muy creada, una narrativa creada como por mí, pienso que la ciencia ficción puede ser también como una reacción contestataria hacia la realidad. Y digo esto porque mucho de la historia, o sea, y mucho del archivo que se mantiene, pues puede, o sea, prácticamente puede ser mentira, ¿no? Entonces, por eso como que todas estas ficciones como que parten de algo como muy real que está pasando, que pero que pues juegan como en un mundo como de fantasía, pero que pueden ser como una herramienta interesante como para poder, pues sí, nombrar a las mentiras que nos dicen, ¿no? Y que están en los archivos. Entonces, bueno, no sé si aquí lo podemos como dejar y platicar.